Nos vamos a referir en la tarde de hoy eh, a un hecho político que se generó hace unos pocos meses atrás y se transformó en representación parlamentaria en el Uruguay, que tiene tiene antecedentes históricos, pero también tiene referencias regionales y continentales, como es la expresión política de sectores militares, específicamente en este caso al Uruguay, pero también al resto del continente y del mundo, como acabo de decir. Nosotros, toda nuestra adolescencia y gran parte de la juventud, por un tema cronológico, la vivimos en plena dictadura militar. Analizándolo hoy, recordando hoy aquellos años, por diferentes situaciones, nos damos cuenta que el ambiente, el aire en aquellos años se podía cortar con tijera. Pero a pesar de eso, quienes estábamos en esa etapa de la vida, supimos hacer todo lo que los jóvenes hacen. Cantábamos, nos divertimos, nos amamos como jóvenes, hicimos lo que quisimos, pero siempre sabiendo que el peso de la atmósfera era bastante más pesado que lo habitual. Y hacemos esta referencia porque recuerdo que en esta sala, hace unos años atrás, dimos como una especie de testimonio de lo que significaba el miedo, y sin duda que frente a situaciones extremas el ser humano es una defensa interesante y necesaria además. Pero hoy nos queremos plantar frente a esta expresión de partido militar para decir que no estamos dispuestos como sociedad a seguir soportando el miedo como método de imposición, como método de especulación, como método de mantenernos callados en las cosas que tenemos que decir. La sociedad ha pagado muy caro el retorno a la democracia, y para que hoy en día expresiones viles, canallescas, yo diría inclusive cobardes por parte de militares que hoy componen el partido Cabildo Abierto, no las expresemos con el repudio y con la firmeza que se merecen esas expresiones, de diferente índole. Pero lo que primero queremos hacer acá, porque respetamos este organismo y creemos en los partidos políticos, es llamar al Partido Nacional, al Partido Colorado, al Frente Amplio también, al Partido Independiente, que si bien no tiene representación en esta sala, lo consideramos como un partido político que defiende la política como método y no el miedo, a que den una explicación que sea más allá de lo meramente electoral. Vivir en un continente donde nuestros vecinos más grandes, creo que en estos días se están haciendo unas reformas a nivel militar y dando todo el apoyo a los militares como reserva y como salvaguardia de la democracia muy cerca nuestro. Lo vemos en Europa, que parece un poco más lejos, pero hoy en día no es tan lejano. Y sin embargo no ha habido ninguna expresión de repudio a acciones que son... yo estoy convencido que dentro de las filas del Partido Nacional y del Partido Colorado son de rechazo y son para expresar que no es de republicano decir
como expresó el centro militar, la triste vanagloriarse y decir que son en realidad el refugio de la democracia y tan suelta de cuerpo a pocos días de las elecciones nacionales. Entonces nuestro llamado es básicamente político, a la reflexión. Y la otra reflexión que queríamos plantar acá es que esa especie de valentía avalada no solamente por tener las armas y tener destreza para utilizarlas, sino que se le agrega ahora un componente mágico, invocando a que el Salvador, a Dios propiamente dicho, está del lado de ellos, son señales que para la democracia son extremadamente peligrosas. Y yo repito mi confianza en los partidos tradicionales en cuanto a que este tipo de hechos deben ser repudiados. Ya pasaron las elecciones, ya tienen mayoría parlamentaria, ya se han unido para formar gabinete, pero hay cosas que no son de recibo y que la ciudadanía por lo menos tiene que tener clara. Y esa expresión hasta el día de hoy no se ha dado como merece el pueblo uruguayo, porque también acá nos sumamos a que la resistencia a la dictadura militar no solamente lo hicieron los Frente Amplistas, sino también lo hicieron compatriotas de los partidos tradicionales. Y acá no se trata de ver Cuco, es una realidad. Este planteo del propio Manini Ríos no es casual. Fue bien pensada su candidatura, fue bien llevada a cabo en la campaña electoral, sin decir cómo Caramelo iba a resolver algunos temas. Lo que sí él tiene claro, y yo quizás esté hasta convencido que él sabe que no es ningún enviado de Dios, ni nada que se le parezca, su actitud de estar esperando cuál va a ser la reacción del pueblo frente a él, nosotros tenemos que tener firmeza. Y la primera firmeza que tenemos que tener es, primero, seguir reivindicando los derechos humanos y exigirle a ese partido militar y al resto de los militares de este país que nos digan dónde están nuestros compañeros desaparecidos, qué fue lo que pasó en la época de dictadura y que sean juzgados. Esas banderas, a pesar de que estén en el Parlamento, no solamente no las podemos bajar, sino que las tenemos, hay que redoblar ese esfuerzo. Entonces, voy a reiterar lo que dije porque me parece que es importante. Yo confío en el nivel de republicanismo de los partidos de este país. Y en realidad acá lo que quiero hacer es un llamado a expresarse libremente. Inclusive hasta individualmente serviría para saber que en los momentos en que sea necesario poner un parate a esas teorías divinas, de divinidad, diría, no por hermosas, sino por mágicas, con el respaldo de las armas, cualquier partido militar, sea cual sea su modo de expresión, tenemos que estar sabiendo qué es lo que tenemos enfrente y estar preparados todos para poder, de alguna manera, cualquier intento de separarse de las normas republicanas sean atendidas como deben ser. Y ese es el llamado que le hago al resto de los partidos. Por eso pido, Presidenta, que mis palabras sean enviadas a las 3 bancadas y a los ediles independientes que están acá en la Junta Departamental. Muchas gracias.